Entonces, si estamos notando de que puede variar estas perspectivas que pueda tener un ser humano de acuerdo también a su entorno. Recuerden entonces, funcionamiento y que desarrolla adaptabilidad y construye habilidades. Podemos definir que una persona sana es autónoma, responsable de sus actos, se adapta y soluciona problemas, afronta los estresores y sale exitoso de esa situación de afronte, que es la resiliencia, tolerancia por la diferencia, entender que cada quien tiene su propia estilo, no necesito estar de acuerdo con el otro, pero sí ser respetuoso, y eso se desarrolla con empatía, desarrollar el máximo nivel de sus potencialidades, formar vínculos familiares nutridos, integrar y establecer relaciones sociales de apoyo y cumplir con sus deberes y ejercer sus derechos ciudadanos. Esto es lo que se esperaría de una persona sana, una persona que está con salud mental. Y hay factores que el desempeño de una persona, el funcionamiento de una persona y factores que lo pueden poner en riesgo. Entonces, si en la columna verde ven todos los protectores y en la columna amarillo todos los de riesgo, podemos entender que hay características personales, familiares y sociales para la salud mental de un individuo. Si este individuo adulto ejerce su autonomía, resuelve problemas, controla sus impulsos, se adapta a nuevas situaciones y al entorno y evita el consumo de drogas, alcohol, cigarro y otras, entonces estamos hablando que tiene características personales que lo protegen frente a cualquier estresor. De la misma manera, si tiene un soporte familiar adecuado, no ha tenido pérdidas importantes tempranas durante su infancia, es decir, muertes de padre o madre o de la figura significativa de crianza, y hay ausencia a la familia, esos también son indicadores de que esta persona tiene posibilidades de afrontar mucho mejor el estrés que otras. Y a nivel social, si se encuentra en una sociedad, en un entorno donde hay acceso a servicios de salud mental o atención de salud mental accesibles, es obvio de que va a ser fácil que los pueda utilizar y eso es un factor protector. Justicia social económica presente, respeto a los derechos humanos y una ausencia o disminución de estigma y discriminación. Y nótese aquí que estamos en una situación ya de desventaja todos, independientemente de dónde es que nos encontremos en nuestro país. Los años de salud mental comunitario se ha ido disminuyendo la gran brecha de atención, pero aún tenemos una agenda pendiente sobre la justicia social, el respeto a los derechos humanos, el estigma y la discriminación, ¿no? Entonces, mire, es como que si estuviésemos todos los peruanos con un débito en la parte social, un factor de riesgo social. Y evidentemente lo contrario son factores de riesgo, ¿no? Esta es una lámina del doctor Javier Saavedra, el encargado de la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud Mental del Perú, que en el año 2010 hizo una recopilación de todos los estudios de salud mental, estudios epidemiológicos de salud mental que se hizo en el país. Acá están todas las regiones en las cuales se han desarrollado. Y se determina que hay un promedio de 33.7% de prevalencia de vida. Es decir, la posibilidad que un ser humano en el Perú haya tenido, tenga o vaya a tener un problema de salud mental diagnosticable según el hablando ya para estos años sería 1 de cada 4. Sin embargo, eso querría decir que en 25% de la población peruana podríamos identificar que hay un problema de salud mental. Miren las estadísticas en Ayacucho, aquí en Puerto Maldonado, en Tumbes, ¿no? En Ayacucho es fácil reconocer esto porque estamos en el pleno apogeo de la generación que han sido hijos de los que sufrieron la violencia por el terrorismo, ¿no? En esas épocas, en la década pasada, se determinaba que había al menos un síntoma de estrés postraumático en cada uno de los ayacuchanos. No es un síntoma. Si una sociedad, 50% está afectado, necesitamos entender de que el desarrollo de esta sociedad, el grado de eficiencia, el grado de participación de estos ciudadanos va a estar muy, muy limitado.
Entonces estamos partiendo de una base en la cual estamos todos afectados. Estamos hablando de 1 a cada 4 en el mejor de los casos. Eso quiere decir que si ahorita estamos 20 personas atendiendo, 5 de nosotros o hemos tenido, tenemos o tendremos un problema de salud mental. En el 2011, con algunos colegas, hicimos un estudio de corte de los médicos que iban a empezar el SERUMS, es decir, el inicio de la carrera para los médicos. Fueron un total de 493 médicos encuestados, de un total de 1.200. 26% de mujeres y 14.5% de los varones puntuaron en el rango de depresión. 22 de mujeres y 26 de varones lo hicieron para uso problemático de alcohol. En resumen, el 39% apuntó para cualquiera de ambas entidades. Si ustedes recuerdan en la lámina anterior, que era 33%, estamos hablando que los medios, al iniciar su desempeño profesional, ya tienen una posibilidad clara de con un problema, estamos hablando de que ese es un tamizaje, antes inclusive de empezar el ejercicio profesional. Antes de empezar el SERUMS, que es uno de los años que más estrés genera cuando se está en poblaciones de muy precaria condición sanitaria. Estamos hablando de que como factor de salud tenemos un gran... Eh, 7.5% estudiante de primer año tenía intento suicida, 18% conducta disocial, 21% pensamiento homicida, 4.8% de problemas de alcohol, 8.5% de depresión, 3.2% de angustia. Y el 29.3% tuvo un bajo nivel de resiliencia, ¿no? Nuevamente esta palabra la estamos escuchando por segunda vez en la presentación. Estamos hablando de que hay una dificultad para adaptarse a estas situaciones de estrés, ¿no? Entonces estamos sobre una base en la cual no estamos a entender qué es lo que pasa conmigo mismo, sino con lo que pasa en todo nuestro entorno y que nos afecta. Muy bien, entonces, ¿qué cosa podemos hablar sobre el estrés? Es toda amenaza interna o externa, puede ser un pensamiento, puede ser un dolor, puede ser una palabra, algún estresor que de afuera, puede ser un insulto que alguien profiere frente a nosotros, que puede ser, lo acabo de mencionar, física o psíquica, que va a representar un reto para nuestra homeostasis, para nuestro equilibrio. Entonces va a generar un estado fisiológico de alarma. El estrés es un concepto que viene de la física, el estrés de los materiales, ¿no? Cuando viene alguna fuerza que comprime a un material, este material tiene su estabilidad y por la ley de acción y reacción de Newton, de enfrentamiento llevado a la parte biológica implica una alarma fisiológica. Algo está sucediendo, sea que lo desencadene yo mismo, que viene de afuera, sea físico, psíquico, que alerta mis estados de equilibrio o homeostasis. Esta alerta va a generar respuesta adaptativa si es que los recursos con los cuales yo cuento para enfrentarla son adecuados, o una respuesta desadaptativa si sobrepasa mi capacidad de afronte. Y acá viene un concepto importante. Todos los seres humanos, todos los seres vivos tienen un límite para sus capacidades. Ejemplo de la fuerza, ¿no? Un ser humano podrá cargar, si le agregamos 50 kilos más, va a caer rendido, se puede hacer hasta una lesión muscular porque es demasiado peso para la resistencia que él o ella tiene. Y nosotros no vamos a decir pues, que es un debilucho porque no aguantó 100 kilos. Entendemos claramente de que fue demasiado peso para su resistencia muscular. Por supuesto que si esta persona entrena, utiliza una técnica adecuada, lo distribuye de una manera bastante proporcionada, utiliza un carrito con ruedas, va a manejar mucho mejor eso sí y podría manejar hasta unos 200 kilos. Sin embargo, ya no es él mismo, sino haciendo uso de una red de apoyo, de soporte o de instrumentos para lograrlo. Entonces, es exactamente igual con el estrés a nivel emocional. Y esto nos va a generar entonces
que la respuesta adaptativa es lo que se denomina el EU3, y eso es lo que también se puede comentar como resiliencia. Tercera vez que menciono esta palabra, que es clave. Estamos hablando que la resiliencia es la capacidad de afrontar nuevos problemas o dificultades, manteniendo el equilibrio emocional, manteniendo mi desarrollo y mi funcionamiento. Y si la respuesta es adaptativa, es lo que se genera el distrés. De tal manera de que en realidad de lo que estamos hablando nosotros es el distrés, porque el estrés es algo fisiológico que se genera como un estado de alarma, es una respuesta. Lo que es negativo es el distrés, es decir, la respuesta desadaptativa. De tal manera de que esto ya nos puede indicar una patología, y esa patología es la que es mucho más difícil que cuando está en los periodos de respuesta inicial. Entonces, para efectos de no distorsionar toda la conceptualización, a partir de ahora, cada vez que nos refiramos al estrés, nos vamos a referir al concepto de distrés, porque el eustrés significa entonces que ha respondido adaptativamente el organismo y que se ha vuelto resiliente. Esto es una oportunidad de cambio. Toda crisis genera una posibilidad de mejora. Esto es lo que consigue el eustrés. Y lo que genera dificultades es la desadaptación, que nos lleva hacia la patología. ¿Qué etapas tiene el estrés? Esta es una gráfica de una presentación académica de la Universidad de Chile, que le he agregado algunos agregados para poder presentarles la idea que hay una etapa de alarma, que es cuando se activan todos los mecanismos de adaptación frente a un estímulo, y esta alarma nos puede dar, que es el EU3, o hacia una constante resistencia que finalmente va a terminar en una fase de agotamiento de esos recursos. O ejemplo como para identificar los niveles de estrés que estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Así como la paciencia de esperar que se solucione el impasse técnico, volver a conectarse a este nuevo link, podríamos haber tenido también una reacción de fastidio, inclusive hasta de cólera, ¿no? ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Cómo es posible? Etcétera. Y alguna persona muy, muy impulsiva por haber dicho, ah, ya me pongo a hacer otra cosa, perdiéndose la oportunidad, si es que piensa con calma, de poder mantener su atención hasta que se resuelva el problema técnico. Y esto en función de criados, cómo es que hemos aprendido a reaccionar frente a situaciones inesperadas, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a los organizadores porque esta es una demostración práctica, ¿no? De cómo es que podemos afrontar el estrés y superarlo. En este caso, hemos tenido un nivel de alarma que ha sido la desconexión de la plataforma. Hemos tenido una fase de resistencia de esos 6 o 7 u 8 minutos que no sabíamos qué pasaba, seguiremos, no seguiremos. Y finalmente nos hemos vuelto a conectar y ya nos adaptamos nuevamente. El problema es que si esta fase hubiera durado 20, 30, 40 minutos, de repente ahí nos hubiéramos agotado y tanto los escuchas como el conferencista de repente ya se hubieran ido hacia la fase de cronificación, de molestia, de fastidio. Entonces, habíamos hablado de que esta primera etapa, que sería la más adecuada para intervenir, es cuando notamos que hay signos de alarma y los primeros indicios, o inclusive todo el nivel de la resistencia. Entonces, intervención. ¿Cómo se manejó el estrés? Alicia me llamó por teléfono, me escribió como yo hice esto, digo, voy a esperar un momento, voy a entrar a al mismo link. Después me da nuevamente el aviso de que es un link distinto. Entonces le digo, está bien, voy a entrar. Entro al siguiente link, quiero compartir mi pantalla y la opción está deshabilitada. Entonces le digo, por favor, que habiliten esa opción. Entonces hemos intervenido y exitosamente hemos logrado estar frente a esta situación. De manera de que ha sido exitoso nuestro experimento para el estrés de una interrupción de una conferencia. Sin embargo, esa no es la única manera de enfrentarlo. Hay muchas veces en las cuales la resistencia se mantiene y al mantenerse la resistencia va a provocarse un agotamiento. Y este agotamiento
es el que vamos a denominar burnout, o el síndrome de agotamiento académico, profesional, lo que sea, ¿no? Entonces, si es que luego de la fase de resistencia no ha habido una intervención exitosa que implique los propios recursos de la persona o el apoyo desde el entorno, entonces vamos a llegar a este nivel. Y no solamente vamos a quedarnos ahí, sino que cuando se cronifica, ya aparece la patología. Estamos hablando entonces de una situación en la cual progresivamente vamos a ir de lo que es una respuesta fisiológica de alarma normal a un proceso de agotamiento y cronificación. Si ustedes recuerdan el ejemplo de la persona que cargaba los kilos, una cosa es estar aguantando, aguantando, después agotarme y no solamente agotarme, sino mover los 50 kilos. Es más, puede ser que ni siquiera lo pueda mover, porque esto ya ha generado una complicación. Bien, entonces recuerden eso siempre, porque lo importante no es diagnosticar la patología mental ni identificar el agotamiento. La idea es intervenir en este círculo azul, que es en el periodo de alarma y cuando ya está generándose la resistencia. Esas son las intervenciones más exitosas. Mejor prevenir antes que lamentar. Eso está desde mucho tiempo atrás identificado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a provocar esta situación de estrés en nuestro organismo? Va a haber 4 grandes áreas de afectación: el área emocional, el área física, el área cognitiva y el área relacional. Los 3 primeros son lo que habitualmente, dentro del punto de vista de salud mental, se identifica como las expresiones de la conducta humana, que es una triada, ¿no? Pensamiento, emoción y acción, que en este caso estaría representado por la parte física, ¿no? Y esto está enmarcado dentro de un factor relacional con el entorno. Entonces, lo primero que vamos a notar es que en la parte emocional va a haber una sensación de disconfort, de fastidio, de molestia, pérdida de interés en lo que anteriormente sí nos agradaba. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de resistencia, de agotamiento, ¿no? Imagínense que ustedes estuvieran jalando una cuerda, siguen jalando, siguen jalando, siguen jalando, lo único que se ponen a pensar es en esa cuerda que están jalando. Entonces hay un disconfort que se puede expresar por sensaciones de nerviosismo, angustia, sudoración, eh, sensaciones de inquietud, pero también puede generar sensaciones de fastidio, de molestia, irritabilidad, ira, que sería la cólera, hasta sensaciones de abatimiento, decaimiento, tristeza, desgano, imposibilidad de disfrutar, que es lo que denominamos anedonia. Entonces, concentrémonos en estas 3 emociones que cuando se sienten son desagradables, ¿no? Ansiedad o angustia, ira o cólera y tristeza o decaimiento. En el área física vamos a encontrar somatizaciones. Las Tiene una base muy somatizaciones son lógica, ¿no? la Todo el expresión a conocimiento través está en del los cuerpo libros, de todo el esa carga conocimiento. emocional intensa que está en fase de resistencia. El mecanismo de la somatización implica el mismo que vemos en una olla a presión en la cual no hay un espacio o un orificio para que salga el vapor del agua que está hirviendo. Estamos hablando de que se va acumulando, acumulando, acumulando y de repente ¡pluc!, explota por alguna de esas vías. Y ese explotar, entre comillas, puede generar síntomas neurológicos de cabeza, contracturas musculares, hormigueos, parestesia, sensaciones de adormecimiento de algunas partes del músculo, puede generar aumento de la presión cardíaca, inclusive puede haber hasta una taquicardia fisiológica, en algunos casos hasta arritmias funcionales muy, muy breves, endocrinológicas, ¿no? Tiene que ver mucho con el factor de las hormonas tiroideas, las hormonas del eje córtico suprarrenal, de las amas, todo eso como una expresión emocional del estrés. Inclusive hay una entidad específica que en algunas damas se presenta y que está muy, muy relacionado con factores psíquicos de tensión, de dificultad crónica sobre todo, ¿no? Hay molestias gastrointestinales. Recuerden que todo lo que está
como parte del desarrollo embrionario el ectodermo, va a generar pues una respuesta en bloque, ¿no? Es como si fuesen hermanos, ¿no? De nacimiento, ¿no? Entonces, como la parte neurológica, también va a haber problemas neurológicos, exacerbación de alergias, el atopismo que pueda tener esta persona, gastrointestinales, hay una manifestación en la digestión, muchas veces hay dispepsia, problemas colon irritable, hay dificultades de estreñimiento también, ¿no? Y un tercer nivel es el desencadenamiento, si es que son personas jóvenes, o el agravamiento de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, artritis, problemas neuromusculares, o empeoramiento de situaciones como el cáncer y otras, ¿no? Estamos hablando entonces de que todo lo emocional va a tener una expresión física si es que no se procesa esta identificación. Y entonces estamos notando de que mientras más se va dando este factor de resistencia, más se puede afectar el organismo en su totalidad. A nivel cognitivo, fundamentalmente vamos a ver problemas en atención, memoria y en la atención. Por una consecuencia, necesito ver. Y para ver es prioritario, necesito evocar a través de mi memoria qué respuestas adaptativas son las más adecuadas. Si la atención y la memoria están siendo afectadas por el lo que va a generar es que responda de una manera impulsiva, ¿no? Es como que no me da esa opción, ¿no? Estoy nuevamente conectado, salí un momento y ahora nuevamente voy a estar con ustedes. Muy bien, entonces estaba mencionando hace unos momentos que los síntomas cognitivos fundamentalmente se dan en el área de la atención, de la memoria y de las decisiones, en tanto que las decisiones implican poner atención a lo que ha pasado a través de la memoria. Entonces, cuando no hay estos filtros, las decisiones se vuelven en impulsos, y en impulsos que no están mediados por un raciocinio, y ahí es donde vemos reacciones de cólera, de fastidio, desadaptación, etcétera, ¿no? Y estos síntomas cognitivos lo que van a expresar es no tratar la situación como una idea. Por ejemplo, yo diría que se vuelva a interrumpir una vez más y ya me voy. Eso sería pues una idea falsa, ¿no? Porque así se interrumpa 20 veces la conexión, 20 veces no puedo conectar. Pero como no estoy atendiendo al objetivo que es terminar la charla, sino a mi molestia, porque se está interrumpiendo, entonces pienso que no voy a soportar. Entonces aparece la idea de que esto es insoportable. Busco culpables, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo, digo, ¿quién será el culpable? ¿No? ¿Por qué no se una cuenta? Más bien yo tendría que estar agradecido por esta posibilidad de comunicarme con los oyentes. Entonces, en lugar de ver el problema hacia afuera, necesito ver qué tipo de participación puedo tener yo. Pero repito, si yo estoy atendiendo a mi enojo, a mi cólera, y si antes ya me pasó esto, no voy a poder darme ese tiempo para tomar una adecuada decisión. Y tercero, algo malo pasará. Que eso sí es cierto que lo estoy pensando ahorita. Estoy pensando, ojalá que no se vuelva a interrumpir. Pero eso es una idea. Si uno pone atención al objetivo y vuelvo a conectar, entonces ya puedo tener una decisión más adecuada. Pero este lujo que estamos viendo ahora, lamentablemente en un proceso de tensión intenso, no se va a poder manejar. Y eso es lo que justamente necesitamos identificar. Las personas que están bajo estrés no es que sean tontas, no es que no piensen, es que en ese momento tienen una situación parecida a lo que es un bloqueo. Cuando nosotros vemos a personas que están en la calle y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible que las personas estén así? ¿Qué no se dan cuenta?
¿no? Es que el problema es que hay factores cognitivos que están bloqueando eso por un factor emocional de desesperación porque consideran que si no tienen el trabajo y el dinero no van a poder sobrevivir, entrando en una paradoja, ¿no? Que si se enferman y se mueren, menos van a poder ayudar a su familia. Pero en ese momento la capacidad cognitiva está afectada. Se entiende entonces que mientras más cólera desarrollamos nosotros mismos frente a personas que tienen este problema, va a ser peor. Y en los factores relacionales tenemos un individualismo. La persona que está fastidiada, incómoda, tensa, con malestar emocional, físico y cognitivo, entonces piensa solamente en sí mismo. Pierde la posibilidad de compartir y de pensar que el otro también tiene sentimientos, pierde la noción de lo que es respetar la norma, ¿no? Entonces imaginen personas que están bajo estrés. Algunos, no todos felizmente, deciden quebrantar normas, infringir leyes, infringir las normas de convivencia. Entonces, este tipo de conductas son las que hacen que la sociedad entre en una situación anómica, ¿no? Donde las normas ya no existen en la práctica. ¿Y cómo se expresa? Dejar el trabajo, el estudio, aislarse o pelearse, son dos extremos, ¿no? O bien no hablo con nadie, o bien viene alguien e inmediatamente ya busco que pelearme. Y esto que es fundamental, ¿no? Buscar en otras interacciones esa sensación de tranquilidad, de reposo, de descanso que no puedo tener por mí mismo o por el entorno, que es el consumo de sustancias psicoactivas, sea legales como el alcohol, el tabaco, el café, o ilegales como la marihuana, la cocaína, etcétera, o incluso fármacos, ¿no? Para dormir, estimulantes, energizantes, bebidas energéticas, etcétera. Entonces, hemos visto el estrés, hemos visto que el extremo del agotamiento es el síndrome de sobrecarga laboral o académica. ¿Qué significa esto? Que hay un desequilibrio entre la demanda profesional o académica, lo que me está estimulando, y la capacidad o recurso que yo tengo para poder llegar al equilibrio. Entonces, es un desequilibrio llevado al máximo. Las capacidades previas, ¿no? Para hacia una situación rutinaria de trabajo, lo que estamos viendo es que necesitamos tener habilidades para situaciones que generen conflictos, dificultades o molestias. Y esto lo que nos va a indicar es un síndrome de estar quemado, ¿no? Como es la traducción literal de burnout. Y va a tener nuevamente tres características fundamentales, ¿no? Cansancio emocional, esto va a llegar o va a hacer las cosas, esa motivación, me siento extraño y raro, y esa sensación de despersonalización por el cansancio emocional genera conductas y pensamientos de incompetencia personal. No voy a poder hacerlo. Lo que les dije hace un momento en la lámina de la parte cognitiva. Y esta incompetencia personal nuevamente va a generar mucho mayor cansancio emocional, fastidio, molestia. Entonces vamos a estar dando vueltas en este círculo vicioso de cansancio, despersonalización e incompetencia personal. ¿Qué factores desencadenantes podemos tener para el estrés? Arriba ustedes ven factores personales de riesgo. Siguiendo en la ruta vemos experiencias, capacidades y expectativas personales. Y el contexto en el cual está este trabajo. Analizar situaciones en sus vidas de el nivel individual, el nivel relacional, el social o macro, ¿no? Son como tres grandes círculos. Imagínense que uno está dentro del otro. De tal manera que factores de riesgo puede ser la misma personalidad del sujeto. Es decir, es una persona que está acostumbrada a reaccionar de manera muy irritable, es una persona paciente, es alguien que le gusta que todo salga perfecto y que nadie se equivoque, es una persona que todo lo toma a la broma. Entonces, vamos a ver que personalidades muy, muy perfeccionistas, personalidades que buscan, tengo personalidades el mayor riesgo, porque justamente van a querer que todo esté bajo su control. Y cuando sale algo que ellos no desean, entonces es como que se les mueve toda la concepción del mundo, ¿no? Imaginen ustedes un estudiante de secundaria que sale el primer puesto en su salón y va a dar el examen de la universidad
y no pone en contexto que es un nivel de exigencia distinto y no ingresa a la universidad. Pues, ¿no? La incompetencia, los que vimos en la lámina anterior, lo que pasa es que hay un nivel de adaptación que requiere mayor esfuerzo, pero su personalidad que ha desarrollado competitiva dice que ya fracasó. Entonces esto es importante entender qué mecanismos de afronte tenemos frente a los problemas. En la primera, el primer cuadro que presenté de factores de riesgo y factores protectores, recordarán ustedes que vimos los antecedentes de salud mental, si es que ha tenido pérdidas tempranas, si es que ha tenido problemas, de ha visto familiar o una situación relacional adecuada, va a poder enfrentar mejor estas dificultades, a diferencia del que no lo tiene. En cuanto a las experiencias, capacidades y expectativas profesionales o personales, tenemos que para una persona que ingresa a un entorno distinto, va a ser más fácil adaptarse si es que tiene un conocimiento previo que alguien que no lo tiene. Por eso es que en todos los trabajos hay algo que se llama el periodo de inducción. El periodo de inducción es mostrarle al nuevo trabajador cómo es que se hacen las cosas aquí en la empresa. Así se ha experimentado para que pueda tener ese periodo de adaptación. Y si tiene experiencia va a ser más fácil. Ustedes han visto cómo actualmente en nuestra política peruana estamos cuestionando cómo un profesional va a desarrollar el trabajo como ministro de una cartera muy, muy sensible, que evidentemente no sería la adecuada para el tipo de trabajo que va a realizar. Y como en defensa de él, un superior de él dice, bueno, los golpes le enseñarán. Es interesante, ¿no? Es muy interesante esto porque miren cómo se normaliza la idea de que las cosas se solucionan a golpes, ¿no? Dentro de la medicina también escuchamos muchas veces, ¿no? El interno tiene que ser el esclavo, entre comillas, porque así va a aprender, ¿no? Y lo único que va a aprender es a ser un esclavista después cuando sea R1. Y mucho más cuando sea R2, cuando sea R3 y cuando sea asistente probablemente ni siquiera va a estar presente, porque ya pagó su cuota de esclavitud. Las capacidades que uno tenga también son importantes. Si yo tengo ya desarrollado una capacidad, por ejemplo, la que mencionábamos en la conferencia, ¿no? Entonces, si uno ha tenido experiencias de haber estado en una conferencia que se corta y aprendió la capacidad de cómo reanudarlas, impecable, sigue adelante. Y nuevamente las expectativas personales, ¿no? Si yo pienso que todo tiene que salirme perfecto, lo único que voy a lograr es frustrarme más rápido. Entonces, si yo creo que este trabajo que tengo es el mejor que voy a lograr y no me doy cuenta que es el primero y que probablemente necesite mayor tiempo para encontrar el trabajo que se ajuste a mis necesidades, entonces voy a tener una sobreexpectativa sobre eso. Algunos estudiantes de medicina ingresan con una expectativa a San Fernando, maravillados por ser la mejor facultad de medicina del país, y apenas ingresan comienzan a ver el desorden, la burocracia, las dificultades y las limitaciones de toda institución pública. Entonces se frustra, pero esa frustración no es de la carrera, es de las personas que están facilitando un modelo de enseñanza que no es el mejor. Si ponen en contexto las oportunidades versus esas limitaciones, entonces pueden enfocarse en lo adecuado. Entonces, esas expectativas también son importantes, ¿no? Algunos inclusive, y esto ha pasado en algunos muchachos de quinto, sexto año que comienzan a ver ya el entorno de la clínica de una manera mucho más directa y se frustran. Dice, ¿cómo voy a ejercer en un sistema así, donde se tratan mal, donde no hay ninguna consideración? Algunos muchachos entran en depresión inclusive por ello, ¿no? Entonces se necesita regular esa expectativa para que sea acorde con la realidad. No para aceptar que eso siga, sino para entender que para poder afrontar eso, primero necesito yo adaptarme. Adaptarme no de manera inadecuada, haciendo lo mismo, sino adaptarme protegiéndome, haciendo bien mi trabajo y sirviendo como ejemplo de lo bien que hago a otras personas que están a mi alrededor. Aquí estamos hablando sobre la infra o sobrecarga. Tan estresante es tener 20 horas de trabajo al día como tener una sola. Tan estresante es tener una clase en la cual me están pasando 40 diapositivas
cada 2 horas al profesor, ¿no? No estimula en nada. Entonces, la sobrecarga tiene que ver porque es demasiado para mi entendimiento y la infracarga es que es demasiado básico. Entonces, uno puede estresarse. Imagínense un ingeniero electrónico enseñando matemática en primaria, ¿no? Entonces, eso también es importante identificar. Los horarios, el nivel de control que tienen, ¿no? En algunos cálculos que hacíamos con estudiantes de segundo o tercer año en Fernando, llegamos a la conclusión que hay más o menos un 20% de tiempo de toda la carrera que subirse a las combis, a los micros, pasar de un lugar a otro, durmiendo en clases, ¿no? Estudiar al final no lo pude hacer, ¿no? Entonces, si el diseño del trabajo, el estudio está de tal manera de que no maximizo los esfuerzos, eso va a generar estrés. Y el nivel de control, ¿no? Ya todos saben de que uno aprende de acuerdo a cómo lo evalúan, ¿no? Entonces, si la evaluación es netamente memorística o punitiva o de un dato, no voy a aprender, sino voy a aprender simplemente eso, datos. Y finalmente, contexto de trabajo con mi jefe, relaciones con mi profesor, con mi tutor, con los otros profesionales de la salud y los niveles de inseguridad que tengamos, los cambios, ¿no? Sale una norma, mañana sale otra y la cambia. Empezamos el curso tal fecha, no, se posterga. La matrícula está al día, no, no va a ser de tal manera. Primero hay que entrar al sistema, no, no, tiene que dejar escaneado. Todos esos cambios que no dan una sensación de organización, recuerden la lámina que les planteé sobre la pandemia, que mayores. Y podemos ver entonces que va a haber algunas alteraciones significativas que podemos evidenciar en las personas que están con estrés. Personas que constantemente llegan tarde. Personas que quieren irse rápido, ¿no? Algunos indicadores de estrés laboral son, por ejemplo, en las instituciones, qué tan larga es la cola en la fila del marcador, ¿no? O sea, las personas están 10 minutos ya haciendo cola antes de las 2 de la tarde para marcar su huella digital e irse a su casa. Cambios de ánimo constantes. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Oye, ¿vamos a hacer esto? No, así nomás. Oye, ¿vamos a hacer este estudio de investigación? No, ¿para qué? Y eso ya lo han investigado. Oye, ¿vamos a una fiesta? No. O sea, son los don pésimos, como se dice, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Porque esas personas terminan más bien siendo criticadas, fastidiadas y reciben menos apoyo. Por lo tanto, se cronifica esta situación. Conversar de otras cosas, ¿no? Estamos en el trabajo, en el estudio, comenzamos a hablar del partido de fútbol, comenzamos a hablar de lo que pasó en el espectáculo, comenzamos a hablar de lo que sucedió en la entrada del sitio donde nos comunicamos, etc. Entonces es como que si necesitamos distraernos y hablamos de cosas que no vienen al caso. El uso excesivo del celular, ¿no? Como una vía de escape a la atención. Enfermarse demasiado. Recuerden que el estrés, al disminuir el nivel de equilibrio en el organismo, lo que genera es una tensión. Ahí las hormonas del estrés lo que hacen es disminuir los procesos de inmunidad. Y hay un montón de estudios que determinan cómo personas que están con depresión, con problemas de ansiedad, las cicatrices en el área de cirugía demoran más. Hay dificultades para recuperarse de factores oncológicos, dificultades en la parte cardiovascular, gastrointestinal. Así que el enfermarse a cada rato es algo muy importante en el trabajo porque implica cronificación de enfermedades, implica faltas, descansos médicos y menor productividad. El dormirse en el trabajo, ¿no? Creo que todos tenemos un compañero en todas las promociones que se duermen, ¿no? Yo tengo un compañero que se dormía casi en todas las clases, a tal punto que hacíamos la broma que era un stripper, ¿no? Y que en las noches trabajaba toda la noche, por eso se dormía en la posibilidad de desinterés, ¿no? Que se va justo con la línea del mínimo esfuerzo, un bajo rendimiento laboral o académico y una desconfianza. Hemos visto que una de las manifestaciones cognitivas es echarle la culpa al otro, ¿no? Buscar culpables. Entonces eso me hace desconfiado. Y esto es lo que es indicadores de ese estrés, ¿no? Para tener en cuenta. No estamos hablando de una persona que en un momento tuvo alguna manifestación como esta. Estamos hablando de personas
que consistentemente en esto, ¿no? Bueno, vamos terminando. ¿Qué medidas de afronte tenemos? 4 áreas, ¿no? Lo primero es que la persona que reconoce que está en esta situación necesita ser comprensivo consigo mismo, consigo misma. Porque si estamos hablando que estamos estrés y encima me voy a criticar, ¿cómo es posible que mis padres se esfuerzan tanto? Yo me estoy deprimiendo, estoy ansioso, puedo, soy un inútil. Lo único que voy a lograr es estresarme más. Así que necesito protegerme. Eso que de repente no he tenido desde pequeño, desarrollarlo con calma a uno mismo. Después te necesito evaluar la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es mi necesidad, ¿no? La realidad es lo que pasa, no lo que me gustaría que suceda. La realidad es eso que estoy viendo, no lo que quisiera controlar. Y la necesidad significa en este momento, ¿qué necesito yo? No qué cosa es lo que tiene otra persona o qué cosa es lo que yo en mi pasado desearía haber tenido, sino en este momento, ¿qué necesito? ¿Cierto? Practicar el relajación, meditación, porque necesito herramientas, necesito habilidades para manejar esta tensión. Hemos visto nuevamente el ejemplo de la persona que está cargando mucho peso, lo que necesita es una carretilla para llevar el peso. No es cuestión de ponerse a renegar o llorar porque no puede cargar los 50 kilos. Hay que utilizar un elemento para llevarlo. Y finalmente necesito protegerme física y emocionalmente. De tal manera que al abordar estos temas, necesito evaluar claramente cuáles son mis actos y sus consecuencias. Y evaluarlo conmigo. Las consecuencias fueron que tuve un problema. Ya, a la siguiente lo hago mejor. Me protejo. Tomo una pausa antes de decidir. Sé que estoy fastidiado, me duele la cabeza, estoy molesto. Necesito una pausa. Hay una frase que se le atribuye a Napoleón que dice que cuando iba hacia la batalla, le decía a la persona de servicio que lo vestía, decía, vísteme despacio, que tengo una batalla urgente. Como una alegoría al hecho de que si algo está mal puesto en mi armadura, por ahí me pueden lesionar. Así que cuando uno está más apurado, es donde más tiene que tener paciencia. Increíble, ¿no? Los que practiquen deporte y están escuchando esto que le dicen los entrenadores, ¿no? Mientras más cansado estás, más recurre a los fundamentos de tu deporte, ¿no? O sea, mientras más cansado, más adaptado estés, haz lo más sencillo, haz lo más básico, porque eso lo que va a hacer es ayudarte a poder tomar un segundo aire o a seguir en la brega. Y estructura y realiza actividades gratas, algo que te guste. Necesitamos estructurar dentro de nuestro horario por lo menos unos 20 o 30 minutos al día en la cual hagamos algo que nos relaje. Algunas personas dicen, pero ¿cómo voy a relajar si tengo que hacer un montón de cosas? Justamente para tener ese respiro, ¿no? Es como estar debajo del agua, necesito sacar la cabeza, respirar. Definitivamente, viendo la realidad, tratar un solo problema a la vez. Cuando las personas vienen a la consulta de salud mental, doctor, ¿qué pasó esto, pasó lo otro? 35 problemas en 2 segundos. Entonces, mire, no podemos ver los 35. Veamos primero uno. ¿Cuál es el más importante? Es que no puedo decidir. A ver, entonces elija uno. No importa si se equivoca. Después lo vemos. Ya, una vez que definimos este problema, planteamos alternativas. Elegimos una y cumplimos con esa alternativa. Si no resulta, empezamos con la otra. Y así sucesivamente hasta que logramos una mayor eficiencia en el afronte. A veces le decimos a las personas, imagínense que en su realidad usted tiene un abanico de posibilidades, desde lo más negativo hasta lo más positivo. Hay cientos de posibilidades. Necesitamos identificar esas. Cuando estamos en esta situación de estrés, es más informado. El presidente estaba apurado, estaba muy estresado por sus guardias, por las atenciones que tenía que realizar y tenía que presentar su proyecto de investigación para pasar de primero a segundo año. Se atolondra y comienza a copiar y pegar el marco teórico de otros artículos sin mencionar la bibliografía. Entrega su trabajo pensando que el profesor no se va a dar cuenta y el profesor ya tiene ya todos los implementos para identificar plagio y ¡fum! Ahora ya no solamente tiene una mala nota, sino que tiene un proceso ético dentro de la facultad por plagio. Entonces hay que cumplir las disposiciones, acostumbrémonos a
hacer lo que nos indican, porque eso lo que nos va a ayudar es a evitar problemas más allá de lo que mismo estamos haciendo. Y evaluar tus factores de riesgo, la realidad, pues, ¿no? O sea, si soy huérfano, estoy viviendo solo, mi familia tiene muchas dificultades económicas, estoy con una enfermedad crónica, claramente pues necesito ayuda, estoy muy, muy en desventaja, quedándome solo, hablando solo, no voy a solucionar ello. Y vida saludable, mantener un horario de descanso y sueño, evito las veces. En internet hay cientos de videos de relajación, de respiración y meditación. Protégete física y emocionalmente, busca ayuda en mayúsculas y subrayado. Nadie puede hacer todo solo, no es posible y no está mal. Es importante reconocer nuestros límites. Contacta a tus familiares, a tus amigos, a tus colegas. Esa sensación de tener vergüenza, que soy vulnerable, que voy a ser débil, que me van a criticar, es cierto en algunas personas, pero las personas que realmente nos quieren nos van a ayudar. Entonces, me empiezo a dar vueltas, con mira lo que pasa, ¿no? Me siento triste, ¿no? Ayúdame, estoy molesto, ¿no? Quisiera conversar contigo, por favor, ¿tú alguna vez has tenido una dificultad emocional? ¿Qué cosa es lo que me recomendarías? No para hacer eso mismo, sino para tener alternativas. Hemos visto acá, ¿no? Plantear alternativas y buscar una red de apoyo a la misma situación, buscar una red de soporte para poder avanzar. Y esto es lo que nosotros denominamos los primeros auxilios emocionales, ¿no? Son etapas en las cuales implica primero aprender a escucharnos nosotros mismos, estar atentos y ser empáticos y plantear alternativas. Finalmente, recuerda que la vida es un proceso. Lo que está pasando ahora va a pasar y después vendrá otros retos, otros objetivos, otros días, otros problemas. Lo que nos sucedió hace tiempo, si te pones en perspectiva, ahora se convierte en un recuerdo. Y si ese recuerdo en su momento fue inadecuado y ahora solamente es una experiencia, te estás dando cuenta que lo has podido superar de una manera. Entonces, cuando uno ve la vida como un proceso, entiende entonces que lo que me pasa ahora es consecuencia de lo que hice antes, pero lo que hago ahora puede hacer distinto a lo que va a pasar después. Por eso es que es importante centrarse en el aquí y en el ahora, que es lo único que puedo modificar. El pasado ya no existe y el futuro todavía no se ha producido. Por lo tanto, lo único que puedo cambiar es esto, nada más. Y puedo cambiarme a mí mismo, no al entorno. No necesito que el otro cambie para vivir. Hasta en los ejemplos más terribles, como en un terremoto que yo no puedo controlar, sí puedo controlar mi reacción al terremoto. Reconoce qué habilidades tienes, concéntrate en un solo problema a la vez, expresa tus emociones y pide ayuda, y no hagas cosas que no te convienen. No hagas cosas que no te gusten, porque lo único que vas a hacer es estresarte. Y ojo que el gustar no significa estar alegre y riéndose todo el día. El concepto de gustar es hacer algo que yo quiero, que me satisface y que yo elegí. De tal manera que una carrera tan dura o estresante como la medicina, que dura 7 u 8 años más, puede ser plenamente satisfactoria, aunque esté completamente cansado porque estoy haciendo algo que me gusta. O una situación tan sencilla como manejar de una manera mecánica un auto, que sería siendo taxi, se convierte en un infierno porque es un contador, es un arquitecto que está frustrado porque no ha podido ejercer su carrera. Viktor Frankl, que estuvo 2 años y medio en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, psiquiatra austriaco, judío, que después desarrolló la logoterapia, nos dijo, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, entonces transfórmate tú mismo. Muchas gracias. Si hay alguna Doctor, le pregunta, agradecemos. con Sí, todo gusto.